Ok, bien. Decía, vamos a empezar, vamos a ver hoy día balance de masas con reacción química. ¿Ya? Fíjense, el siguiente sistema nos dice que se queman 40 kilogramos o kilomoles, en realidad que hay un pequeño error. Voy a aprovechar para corregirlo. 40 kilomol de metano en un horno al cual, bueno, ingresa metano, ingresa aire, pero ingresa con un 100% de exceso en aire. Es decir, hay un 100% adicional de lo que realmente se necesita de aire. Y nos piden que determinemos la composición de los insumos a la salida de la chimenea. ¿Sí? Y estamos trabajando con moles, es decir, es una composición molar. Eh, el oxígeno, perdón, el aire, el otro día les comentaba, tiene el 21% de oxígeno. Bueno, en realidad un aire puro es 20,7 de oxígeno, 78,6 de nitrógeno, un 0,80 y algo de argón, ¿no? Esa es la composición normal del aire. Pero para efectos de cálculo siempre se lo trabaja en función al oxígeno y al nitrógeno, trabajando con una composición molar o una composición volumétrica de 21% de oxígeno, 79% de, de nitrógeno. De todas maneras, por referencia, para que conozcan, cuando hablamos de una composición másica, el aire tiene un 23% de oxígeno y un 77% de nitrógeno, ¿ya? Entonces, aquí ya no tenemos la composición del aire, 79%. Para efectos de cálculo vamos a trabajar así, vamos a descartar el argón, porque ese es muy pequeño su porcentaje. De todas maneras, el argón no participa en la reacción. Bien, entra aire, una determinada cantidad, no sabemos, habrá que calcular en su momento y además calcular cuánto en realidad entra, porque entra con 100% de exceso a un horno. Por otro lado entra metano. ¿Qué se forma? Aquí tenemos la reacción química que se genera en el horno, donde el metano reacciona con el oxígeno y genera dióxido de carbono y genera agua. Entonces, esto lo vamos a ir marcando poco a poco. A ver, como hay metano y hay oxígeno, se va a formar por un lado, generalmente estos datos acá de la derecha, los de salida, no se los da, uno tiene que analizar qué es lo que sale. Pues, se va a generar, ya, esta foto, se va a generar eh, dióxido, quiero marcarlo, dióxido de carbono, va a haber generación también de agua. Bien, en teoría el oxígeno, si entrara en la cantidad adecuada, al reaccionar con el metano, se tendría que consumir todo el oxígeno. Pero como hay un exceso de oxígeno, pues también va a salir oxígeno. Adicionalmente a eso, está el nitrógeno que acompaña el aire, ¿no? Porque no está entrando oxígeno puro, está entrando en forma de aire. Entonces, el oxígeno está arrastrando al nitrógeno que lleva en el aire. Por lo tanto, ingresa también nitrógeno. El nitrógeno no participa en la reacción química, obviamente sale también nitrógeno. Esos son los gases de salida. Muy bien. Tenemos nuestra reacción química. Entonces, lo primero que debemos calcular en este tipo de ejercicios es determinar varias cosas. Primero, cuánto es el oxígeno que realmente necesitamos y cuánto es el oxígeno que realmente, no, perdón, aire, porque acompaña el nitrógeno, y cuánto es el aire o oxígeno dependiendo lo que nos interese que realmente entra. Es decir, lo que se utiliza, lo que se requiere y por otro lado, lo que realmente ingresa. Vamos a empezar a calcular el oxígeno que se necesita, el oxígeno requerido. La reacción química nos dice que por cada mol de metano necesitamos 2 moles de oxígeno. Eso es lo que dice la reacción química. Pero como entran 40, y vamos a trabajar en kilomoles, como entran 40 kilomoles de metano bajo esta misma reacción, por lo tanto, los kilomoles que vamos a necesitar, no es kilogramos, por favor, kilomoles. Los kilomoles que vamos a necesitar de oxígeno son 80 kilomoles. ¿Sí? Bien, eso es lo que necesitamos para que se consuma todo el metano. Pero sabemos que hay un 100% de exceso. Entonces, enseguida calculamos realmente el oxígeno que, voy guardando esto, el oxígeno real que entra. Entonces, esos 80 kilos, he ido corrigiéndolo porque me han escapado algunos ya. Entran 80 kilomoles. Como hay un exceso del,
Ay, por qué le puse 100%? Acá hay un pequeño error, a ver. Ah, no, está bien. Acá tiene que ser, sí, está bien, perfecto. Entran 80 kilomoles, lo cual nuevamente lo volvemos a sumar por 80, 80 por una fracción de 1, porque hay un 100% de exceso, ¿no? Por lo tanto, en realidad entran 160 kilomoles de oxígeno. Eso es lo que realmente ingresa de oxígeno, aunque lo que requerimos en la reacción es solamente 80 kilomoles, ¿sí? Bien, ¿qué nitrógeno entra? El nitrógeno que entra viene arrastrado en el aire acompañando el oxígeno, va en esta composición molar. Por lo tanto, si el oxígeno que realmente entra es 100 kilomoles de oxígeno, voy a seguir aceptando a sus compañeros, hacemos la siguiente relación para determinar el nitrógeno de entrada. Sabemos que son 160 kilomoles de oxígeno, acá se me ha volcado esto, de oxígeno, bajo la relación de que por cada 21 kilomol de oxígeno ingresa 79 kilomol de nitrógeno. Estos subíndices se me han subido, ¿ya? Lo que significa entonces que en realidad lo que entra en nitrógeno sería 602 kilomoles de nitrógeno. Fíjense que hasta ahí, voy a separar un poquito. ¿Qué hemos determinado? Hemos determinado la cantidad de oxígeno real que entra y la cantidad de nitrógeno real que entra, y tenemos como dato la entrada de metano. Ahora vamos determinando los gases de salida y en qué cantidad salen. Elementos que salen. Por un lado tenemos oxígeno. Empecemos con el oxígeno. Empecemos con el oxígeno para determinar cuánto sale de oxígeno. El oxígeno que sale, no hay mayores datos, no hay cuestiones de rendimientos. Más adelante vamos a hacer un ejercicio ya con rendimiento. El oxígeno que sale va a ser el oxígeno real que entra, que habíamos dicho hace un momento que son 160 kilomoles lo que realmente entra. Lo que realmente se requiere o se utiliza en la reacción, en este horno, que son, donde está aquí, pues le habíamos calculado 80, son 80 kilomoles que realmente se necesita. Eso nos da que de oxígeno sale 80 kilomoles. Ya sabemos cuánto sale de oxígeno. Parquémoslo acá arriba. Oxígeno ya sabemos cuánto sale. Entonces, sabiendo el oxígeno que sale, podemos determinar el nitrógeno que sale también. Porque si vemos el horno, nitrógeno no participa en la reacción química, por lo tanto, el mismo nitrógeno que entra, que en este caso solamente entra en el aire, podría haber situaciones que entre en el aire, que entre por este lado del gas, pero en este caso solamente entra en el aire. Entonces, a través de una relación con el oxígeno, podemos determinar cuánto entra, que ya lo muestre más abajo, y ese mismo nitrógeno estaría saliendo. Entonces, habíamos determinado que el nitrógeno entra a 602 kilomoles. Por lo tanto, el nitrógeno que sale también será 602 kilomoles. Esperen un ratito, chicos, hay una bulla, creo que es en la calle. Ok, ya me la cerraron la ventana, porque justo se paró una movida afuera con su música alta. Bueno, entonces le decía, el nitrógeno que entra, que era 602 kilomoles, será el mismo nitrógeno que sale, porque el nitrógeno no está participando en la reacción química. El dióxido de carbono que sale, será el dióxido de carbono que se forma en la reacción química. ¿Qué nos dice la reacción química? Que por cada mol de metano que utilicemos, que son 40, se va a obtener 2 moles de dióxido de carbono. Entonces, a ver, pero ¿cómo quedó? Esto está mal igualado. Vamos a aprovechar para corregirlo acá. 2, un carbono. Sí, sí. Ahora sí, sí, había un error acá, ¿no? Un error de igualación. Bien, por cada mol de metano se genera un mol de dióxido. Entonces, dióxido que sale, como son 40 los kilomoles de metano que ingresan bajo esta relación de 1:1 entre el metano que ingresa y el dióxido que sale, entonces el dióxido de carbono que sale serán también 40 kilomoles de dióxido. ¿Qué nos estaría faltando calcular? Voy a subir un poquito arriba. Faltaría el agua, determinar cuánto sale de agua. ¿Qué nos dice la reacción química? Que veamos está bien igualada, así. Por cada mol de metano salen 2 moles de agua. Entonces, para determinar el agua que se forma, sabemos que ingresan 40 kilomoles de metano, bajo esta relación de 2:1 de agua con el metano, son 80 kilomoles de agua que salen. De esa manera hemos determinado entonces la cantidad
de salida, para que no se me suba, la cantidad de salida de cada uno de los compuestos que salen en este orden. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Vamos a un ejercicio similar, aunque creo que este está muy repetido, si es prácticamente lo mismo. Yo creo que este podríamos saltarlo incluso un poquito y no exactamente igual. Ah, este no tiene base seca. Ya. A ver, vamos un poquito más rápido para que podamos hacer otro ya incorporando algunas cositas más. Bien, nos dice que se quema un kilomol de metano que entra con un 20% de exceso en aire y nos piden que determinemos la composición, pero en base seca. ¿Sí? En base seca. Muy bien. A ver, muy bien, tenemos la misma reacción de hace rato, la misma reacción de hace rato, la composición del aire, en este caso vamos a tratar con un kilomol de metano. Entonces, vamos calculando primero para saber realmente cuánto entra de oxígeno, debemos determinar cuánto de oxígeno realmente se necesita primero, no para quemar este kilomol de metano. Según la reacción, dice que por cada mol de metano necesitamos, en este caso en kilomol, por cada kilomol de metano necesitamos 2 kilomoles de oxígeno, ¿no? Como justamente es un kilomol de metano que está ingresando, entonces de oxígeno lo que necesitamos, o el oxígeno teórico también se le dice, acá pudiéramos incorporar la palabra teórico, el oxígeno teórico que se necesita son 2 kilomoles. Es lo que se necesita, pero realmente cuánto es lo que entra, porque hay un exceso del 20%, que está entrando un 20% adicional, ¿no? Ahora, aquí nosotros lo hemos planteado en función al aire. Si hemos tratado de hacer una pequeña diferencia del ejercicio anterior para que no sea tan parecido, podemos nosotros determinar también, primero calcular el aire. Al final vamos a hacer un pequeño cálculo que van a ver que es exactamente lo mismo. Entonces, si lo que nosotros necesitamos es 2 kilomoles de oxígeno, es lo que necesitamos que ingrese, lo teórico, entonces calculemos cuánto de aire teórico necesitamos que ingrese. De aire teórico. Entonces, si son 2 kilomoles de oxígeno que ingresan y sabemos que el 21% dentro del porcentaje molar es oxígeno del aire, significa que por cada kilomol de aire ingresa 0,21 kilomol de oxígeno. Entonces, la cantidad de aire teórico que necesitamos es 9,524. Ahora, como hay un exceso del 20%, y ese exceso del 20% no es solo para el oxígeno, automáticamente lo arrastra también el nitrógeno, y los dos juntos lo arrastra todo el aire. Por lo tanto, está ingresando un 20% de exceso de aire también, ¿no? Entonces, los kilomoles de aire teórico que requerimos. Pero como hay un exceso del 20%, entonces, estos kilomoles de aire teórico que necesitamos que ingrese, lo multiplicamos por 1,2 para determinar los kilomoles de aire reales que ingresan, ya tomando en cuenta el exceso. Esta es la cantidad de kilomoles reales. Ahora, esta cantidad de kilomoles reales, de ahí podemos desglosar para el oxígeno real que entra y para el nitrógeno real que entra. En ambos casos, ya tomando el exceso. Como sabemos que el 21% del aire corresponde a oxígeno, estos kilomoles de aire los multiplicamos por 0,21, los multiplicamos por 0,79 y determinamos, por un lado, los kilomoles reales que entran de oxígeno y los kilomoles reales que entran de nitrógeno. Hasta ahí, subiendo un poquito la gráfica, ya hemos determinado cuánto entra de nitrógeno y cuánto entra de oxígeno. Del metano sabemos que es un kilomol solamente. Muy bien. Pero ahora determinemos cuánto es el oxígeno que sale. El oxígeno que sale será el oxígeno que realmente ingresó al sistema menos el oxígeno que se está utilizando, el oxígeno necesario, el oxígeno utilizado, ¿sí? Entonces, ¿qué cantidad de oxígeno real entra? Fíjense que aquí hemos calculado cuánto realmente entra oxígeno.
de oxígeno entra 2,4 kilomol de oxígeno. ¿Cuánto es lo necesario? ¿De dónde hemos sacado este 2? ¿Cuál es la cantidad realmente que se ocupa de oxígeno? Voy un poquito más arriba. Moles de oxígeno teóricos necesarios, 2 kilomoles. Para que reaccione todo el metano necesitamos 2 moles. ¿De dónde hemos obtenido esto? Si se han olvidado un poquito. Es 1 kilomol de metano en la base de cálculo. La reacción nos dice que por cada kilomol de metano necesitamos 2 kilomoles de oxígeno. Es la cantidad de moles de oxígeno que necesitamos se lleva a cabo. Pero como entró con exceso, donde realmente lo que ha ingresado son 2,4 kilomoles, esa diferencia de lo que realmente entró con lo que realmente necesitamos, estos 0,4 kilomoles de oxígeno que no reacciona, que ahora pues sale del sistema. Entonces la cantidad de kilomoles de oxígeno que sale, 0,4 kilomoles de oxígeno. Ahora, el nitrógeno que sale, recordemos que el nitrógeno no participa en la reacción, el nitrógeno que entra es el mismo nitrógeno que sale. Aquí hemos calculado el nitrógeno real que entra, aquí deberíamos poner la palabrita real. Aunque no, entra 9,0288 kilomoles. Entonces, esa misma cantidad entra y sale de oxígeno. Por un lado, hemos determinado el oxígeno que sale. Hemos determinado el nitrógeno que sale. Veamos nuestra gráfica. Estamos necesitando calcular el dióxido de carbono que sale y el oxígeno, y el agua, perdón, que sale. Según la reacción química, dice que por cada kilomol que ingresa, que justamente es la base de cálculo, se genera 1 kilomol de dióxido de carbono. Entonces, como estamos trabajando con 1 kilomol de metano, ¿dónde está? Aquí. La voy a colocar la reacción acá. Como es un kilomol de metano que está ingresando, y por esta relación que les comentaba hace un momento, que por cada kilomol de metano que entra, sale 1 kilomol de etano, entonces lo que sale de dióxido de carbono, perdón, es también 1 kilomol de dióxido de carbono. ¿Sí? Agua que sale, porque también se genera agua, ¿cierto? ¿Qué nos dice la reacción química? Que por cada mol de metano que ingresa, salen 2 kilomoles de agua. Entonces, nosotros estamos trabajando con una base de cálculo de 1 mol de metano. 1 mol de metano. Entonces, bajo la relación de 2 por 1 entre lo que se genera de agua y lo que ingresa de metano, la cantidad de agua que sale son 2 kilomoles de agua. Muy bien, colocando todo lo que hemos obtenido, porque esto es lo que se generó, 2 kilomoles de agua, 0,4 kilomoles de oxígeno, 9,0288 kilomoles de nitrógeno, 1 kilomol de, acá se me ha subido el subíndice, 1 kilomol de dióxido de carbono. Pero nos pide que calculemos en base seca. ¿Qué quiere decir? Que sin agua. Si sumamos el total de lo que se genera de oxígeno, de lo que se genera de nitrógeno, de lo que se genera de dióxido de carbono, esta sumatoria, sin tomar en cuenta el agua, porque nos pide la composición en base seca, es de 10,4288 kilomoles en total, base seca. Bueno, y ahí encontramos los porcentajes. Como estamos trabajando en kilomoles, estos porcentajes serán porcentajes volumétricos, ¿no? Bueno, la cantidad de kilomoles de oxígeno dividido entre el total por 100, ¿no? De esa manera generamos los porcentajes de los gases de salida tomados en cuenta en base seca. ¿Alguna consulta, chicos? No, ingeniero, se entendió. ¿Sí? Ya, pero compliquémosle la cosa. Estos dos eran como introductorios un poquito. Vamos a complicar un poquito la situación. Fíjense que en este tipo de ejercicio hay que tomar en cuenta primero, hay que determinar en realidad cuánto lo que entra de oxígeno, lo teórico que necesitamos para que se lleve a cabo la reacción, y generalmente viene con exceso, entonces ahí determinamos también cuánto realmente entra de oxígeno y de nitrógeno. Pero acá se nos presenta un pequeño inconveniente adicional. Nos dice que hay un gas pobre que tiene esta composición, está entrando dióxido de carbono, perdón, monóxido, dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno, está entrando en ese gas. Y por otro lado ingresa aire con un 20% de exceso.
Y además nos dice que la reacción química, es decir, el horno, trabaja con un rendimiento del 98%. En otras palabras, que solamente genera un 98% de lo que realmente debería generar. Entonces, vamos a trabajar con una base de cálculo de 100 libra-mol. Si es así, por este porcentaje que tenemos, determinamos los libra-mol de los gases de entrada en el gas, ¿no? 28 libra-mol de monóxido, 3,5 libra-mol de dióxido, 0,5 libra-mol de oxígeno y 68 libra-mol de nitrógeno. Eso es la cantidad de lo que ingresa en el gas. Ahora, ¿cuánto entra de oxígeno? Dice que de oxígeno está entrando un 20% de lo que realmente, de lo que se necesita. Determinemos cuánto hay de oxígeno. Muy bien. Pero eso debemos tomarlo en cuenta en función a que si la reacción se hubiera llevado completamente. Sabemos que no lo es. Sabemos que la reacción se ha llevado en un 98%. Pero si la combustión hubiera sido completa, la reacción que se genera, porque fíjense los gases, ¿sí? El oxígeno va a reaccionar con el monóxido para generar dióxido. Entonces, esa es la reacción con la cual debemos trabajar. Muy bien. Entonces, el oxígeno, le pondremos acá, teórico, necesario para que se lleve a cabalidad la combustión. Si la reacción nos dice, ¿dónde está la reacción acá? Que por cada 2 libra-mol de monóxido necesitamos 1 libra-mol de oxígeno, eso es lo que nos dice acá, pero de monóxido hay 28, y aquí no es esto, voy a aprovechar para corregirlo en el error ahí. Pero si lo que está entrando de monóxido son 28 libra-mol, ¿cuánto necesitaremos de oxígeno? Por la relación son 14 libra-mol de oxígeno. Fíjense, esa es la cantidad de oxígeno que necesitaríamos nosotros que entre. Porque estamos asumiendo inicialmente que la combustión debería llevarse en forma completa. Eso es lo que necesitamos para que se lleve a cabo la reacción. Ojo, estos 14 libra-mol de oxígeno es lo que estamos necesitando para que se lleve a cabo la combustión, ¿no? Pero no necesariamente son estos 14 libra-mol, esto es lo que quiero que me entiendan, no, por el momento, no necesariamente estos 14 libra-mol de oxígeno están entrando acá en el aire. ¿Por qué no? Porque también tenemos oxígeno acá. Entonces, y tenemos un 0,5% que equivale a un 0,5 libra-mol de oxígeno. Por lo tanto, nosotros requerimos que esté presente 14 libra-mol de oxígeno para que se lleve a cabo la reacción completa. Pero como ya tenemos 0,5 que ingresa en el gas pobre, entonces en el aire estamos necesitando que únicamente entre 13,5 libra-mol. Es lo que estamos requiriendo que entre en el aire, porque ya tenemos 0,5. Entonces, de oxígeno en el aire necesitamos solamente 13,5. Es lo que necesitamos que entre en el aire, más los 0,5 que tengo, se completen los 14. Entonces, pero como está entrando con un 20% el aire en exceso, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos que ingrese en el aire es 3,5. Pero como ingresa con un 20% en exceso, entonces 16,2 libra-mol de oxígeno que está entrando en el aire. En el aire está entrando 16,02 libra-mol. Si yo les preguntara, recuerden esta cantidad, 16,2. Me voy para arriba un ratito la gráfica. ¿Cuánto realmente de oxígeno entra entonces? Fíjense que lo que está entrando de oxígeno en el aire es 16,2, pero no olvidarnos que también está entrando 0,5 libra-mol en el gas. Muy bien, como el aire que entra, el oxígeno que entra en el aire va acompañado siempre del nitrógeno, estos 16,2 son los libra-mol de oxígeno que ingresa en el aire. No es la cantidad de oxígeno real que entra, porque está entrando adicionalmente 0,5 en el gas. Entonces, pero son estos libra-mol de oxígeno lo que está arrastrando al nitrógeno. Por lo tanto, si lo que entra de oxígeno en el aire es 16,2 libra-mol de oxígeno, bajo la relación de 79,21 libramoles entre nitrógeno y oxígeno,
El nitrógeno que está entrando es 60,94. Bien, hasta ahí que hemos determinado. Hasta ahí hemos determinado la cantidad de oxígeno y la cantidad de nitrógeno, ojo, que está entrando en el aire, Una vez que hemos realizado eso, entonces, ¿cómo nos queda? Esta gráfica la vamos a llevar abajo, a otra hoja mejor. Al estar subiendo y bajando hasta arriba, lo he vuelto a copiar. Ya como. Fíjense, entonces realmente, esto ya lo puedo borrar. Está entrando esta cantidad de nitrógeno y esta cantidad de oxígeno y esta cantidad está entrando de cada uno de los componentes en el gas pobre por el porcentaje que nos dieron. Entonces, ¿qué se genera? Va a haber una reacción del monóxido con el oxígeno y va a generar dióxido. Por un lado, entra dióxido. Hay nitrógeno que está entrando que no reacciona, incluso está entrando nitrógeno también en el gas pobre. Seguramente cuando calculemos el nitrógeno de salida tenemos que sumar ambos. Está saliendo nitrógeno. ¿Por qué sale oxígeno? Porque estamos trabajando con exceso. ¿Pero por qué sale monóxido? Porque la reacción no se está llevando a cabo al 100%. La reacción se lleva a cabo a un 98%, lo que significa que solamente el 98% del monóxido que entra se va a convertir en dióxido. Hay un 2% del monóxido que no se convierte, y si no se convierte, entra y sale también. ¿Sí? Entonces, fíjense acá justamente lo que les mencionaba. Calculemos entonces del monóxido que entra, cuánto realmente se va a utilizar, se va a quemar. Hay un rendimiento del 98%. Por lo tanto, estos 28 libramol de monóxido solamente se convierte, se reacciona con el oxígeno y se transforma a dióxido, solamente el 98%. ¿Sí? Entonces, el oxígeno que realmente se procesa en el horno es 27,44. Entonces, ¿cuánto sale de monóxido? Pues la diferencia. Si lo que teníamos era 28 libramol y se va a llevar a cabo en el horno solamente se va a quemar 27,44, la diferencia de ambos me permite determinar la salida de monóxido, que es 0,56. Esto lo vamos a ir pintando acá. Ya sabemos cuánto está saliendo de monóxido. ¿Sí? 0,56 libramol de monóxido. Eso es lo que sale. ¿Sí? Pero entonces ahora, ¿qué cantidad de dióxido sale? Pues será la cantidad de dióxido que se forma bajo esta reacción. ¿Qué nos dice esta reacción? Que por cada 2 libramol de monóxido se genera 2 libramol de dióxido. Entonces, por cada 2 libramol de monóxido se genera 2 libramol. Vamos a admitir a sus compañeros. Se genera 2 libramol de dióxido. Ahora, pero ¿con qué cantidad de monóxido trabajamos? Porque por un lado tenemos los 28 libramol de monóxido que ingresa, pero por otro lado sabemos que lo que realmente reacciona es 27,44 libramol de monóxido. Estos 27,44 es lo que realmente reacciona, participa en la reacción. Entonces debemos trabajar en función a esto. Si bien ingresa 28, pero hemos dicho que de estos 28 solamente trabaja 27,44 y el resto vuelve a salir. Entonces debemos trabajar en función a este 27,44. Entonces, por cada 27,44 libramol de monóxido, ¿cuánto se genera de dióxido? Se genera 27,44 libramol de dióxido. Es lo que se genera y es lo que sale. ¿Sí? Pero ¿será todo el dióxido que sale? En teoría sí, pero no nos olvidemos que en el gas pobre adicionalmente está entrando también dióxido de carbono. Si bien se genera este monóxido, reacciona con el oxígeno y genera dióxido que sale, pero también está entrando dióxido por otro lado, que se va a acumular con ese dióxido generado y va a salir. Entonces, estos 3,5 libramol de dióxido se tienen que sumar con lo que se ha generado, haciendo un total de 30,94 libramol, que es realmente lo que sale del sistema de dióxido de carbono. ¿Sí? Bien, ahora veamos el oxígeno que sale.
Aquí en el oxígeno tengamos el siguiente cuidado. Primero veamos, habíamos determinado acá arriba, vean, aquí lo he puesto para que nos recordemos. Oxígeno necesario para que se lleve a cabo una reacción son 14 libra-mol, calculado anteriormente le puse. Pero ¿de dónde salen esos 14? Revisémoslo otra vez un poquito. Hayamos visto que el oxígeno teórico que necesitamos para una combustión es 14 libra-mol. Es lo que necesitamos para que se lleve la reacción, la combustión completa. De ahí hay 0,5 que entra en el gas, por lo tanto del aire necesitamos 13,5. Pero estos 13,5 son los libramol que necesitamos que entre en el aire, más los 0,5 que tenemos en el gas. Entonces, en total, nosotros necesitamos tener 14 libramol de oxígeno para que la reacción se lleve completa. Pero la reacción no se lleva completa. Hay un 98, se lleva a cabo a un 98, acá está, el oxígeno que realmente se consume. De estos 14 libramol teóricos que necesitamos para que la reacción se lleve a cabo, esta reacción trabaja al 98%. Es decir, que solamente se va a necesitar utilizar el 98% de lo que entra, que sería 13,72 libramol. Ese es el oxígeno que se consume, que se va a perder, ¿no? 13,72. Entonces, haciendo un balance para el oxígeno, para saber realmente cuánto sale, por un lado necesitamos ¿qué cosa? El oxígeno que entra en el aire. Voy a volver, aquí hemos colocado 16,2, pero ¿de dónde sale este 16,2? Aún para arriba un poquito. Y habíamos calculado, acá está. El oxígeno que entra en el aire es 16,2. ¿Sí? Es 16,2. Porque, a ver, esta parte quiero que le entiendan bien. Nosotros necesitamos 14, es lo que necesitamos es 14. Pero como ya está entrando 0,5 en el gas, entonces del aire necesitamos que el aire nos suministre 13,5. Es lo que necesitamos que nos suministre el aire. Pero en el aire está entrando con 20% de exceso de lo que debería entrar en el aire. Por ese motivo lo multiplicamos por 1,2. Entonces en el aire está ingresando 16,5 libramol de oxígeno en el aire. Y en el gas pobre dijimos 0,5, ¿no? Entonces, haciendo un balance para el oxígeno, en el aire ingresa 16,2 libramol de oxígeno, en el gas está ingresando 0,5, la sumatoria de ambos, que sería el total de oxígeno que ingresa al sistema. Pero la reacción está en la generación, quiero decir, de la reacción, hemos calculado más arribita lo que se consume. Se está consumiendo un 13,72. De los 14 libramol que debería consumirse si la reacción fuera al 100%, pero la reacción al 98%, y aquí hemos calculado que solamente se va a consumir un 13,72 libramol de oxígeno, es lo que se consume. Entonces, el oxígeno que entra en el aire, más el oxígeno que entra en el gas, menos el oxígeno que se consume, nos da un sobrante de oxígeno que saldrá del sistema, que es 2,98 libramol de oxígeno. Bien, y con eso hemos determinado, acá fíjense, hemos determinado cuánto de oxígeno sale del sistema. Al nitrógeno, voy a un poquito esto, lo voy a bajar para que lo razonemos un poquito, ¿ya? Nitrógeno, sabemos que el nitrógeno no participa en la reacción. Díganme ustedes cuánto de nitrógeno realmente ingresa. Veamos, voy a ir subiendo para arriba, acá. Aquí habíamos hecho unos cálculos adicionales hace un momento y habíamos determinado que son 60,94 libramol de nitrógeno que ingresa en el aire. Pero en el gas también entra 68 libramol de nitrógeno. Está entrando nitrógeno en el aire y está entrando nitrógeno en el gas. La sumatoria de ambos nos da el total de nitrógeno que ingresa al sistema. Entonces, nitrógeno que entra en el aire, dijimos que era 60,94. Nitrógeno que entra en el gas, acabamos de decir que es 68. La sumatoria de ambos, acá perdón, pasa que hoy día me puse a resolverlo esto, me corrigiéndolo.
es el nitrógeno que ingresa, haciendo un total de nitrógeno de 128,94 libramol de nitrógeno que está ingresando en el sistema. El nitrógeno no forma parte de la reacción química, por lo tanto, este nitrógeno que ingresa al sistema vuelve a salir, ¿cierto? Este es la cantidad de nitrógeno que entra, no participa en la reacción química del nitrógeno, por lo tanto, vuelve a salir la misma cantidad de nitrógeno. Con eso hemos determinado el nitrógeno que sale del sistema, el oxígeno que sale del sistema, el dióxido de carbono que sale del sistema y el monóxido de carbono que sale del sistema. Ahora, si aquí nos pidiera porcentajes, pues habría que calcular los porcentajes. Si nos dicen base seca, no tomamos en cuenta el agua. Además, no hay agua aquí, ¿no? Pero si no dijera nada, bueno, sumemos todo y calculamos los porcentajes y adicionalmente se nos pidieran los porcentajes también. ¿Alguna consulta, chicos? Inge, una pregunta. El Belén, nitrógeno, usted dijo que no reaccionaba, ¿no? Entonces, por eso no se lo multiplica por 0,98 de su per- rendimiento perdón, ¿de quién me dices? del nitrógeno. Usted dijo que no reacciona, ¿no? Por eso el que entra es igual al que sale. Entonces, no se lo multiplica por el 0,98 de rendimiento Claro, del aparato, del sistema, exacto. ¿no? Ay, No, no participa en la reacción, entra y sale. Es decir, el nitrógeno está condicionado a la cantidad de oxígeno. Así, cuánto entra de nitrógeno siempre va a estar en función de la cantidad de oxígeno que ingrese en el aire, bajo la relación de 21,79%, que es la relación oxígeno-nitrógeno en el aire, la relación volumétrica, la relación molar. Claro, el nitrógeno, y aquí nos plantea una única ecuación que está en función al monóxido, que reacciona con oxígeno y dióxido. Entonces, el nitrógeno, tanto el nitrógeno que entra en el aire como el nitrógeno que entra en el gas pobre, la sumatoria de ambos, que fue lo que hicimos hace un momento acá, la sumatoria de ambos, es el nitrógeno que entra, pero al mismo tiempo, porque es el nitrógeno pues, que sale, el nitrógeno que sale. No sé si era esa tu pregunta, creo que Belén, ¿no? ¿Sí? sí, Inge, gracias. Ya, pero compliquémosla un poquito más ahora, a ver. Compliquémosla un poco más la situación. Vamos al siguiente ejercicio. Fíjense qué dice. Acá está el sistema, ingresa aire, ahora ingresa con, puede ver si es 200, me parece que he ido resolviendo de hecho copy-paste. Sí, veamos el enunciado, sí, efectivamente, 200% exceso. Ingresa aire al quemador un 200% en exceso. Ingresa un gas, el cual está formado un 80% por etano y un 20% de oxígeno. ¿Sí? Pero no dice lo siguiente, fíjense. El etano se mezcla con el oxígeno para formar un gas, 80% de etano y 20% de oxígeno, y después entra el aire, se quema con aire a un 200% exceso de aire. Muy bien. Pero nos da la siguiente información. Que de este etano, el etano que está ingresando en el gas, este etano, nos dice que el 80% de ese etano se convierte a dióxido, el otro 10% se convierte a monóxido y el otro 10% no reacciona. Entra y sale, ¿no? Entonces, bajo esta situación se nos pide que calculemos la cantidad, la composición de los gases de salida. Entonces, generalmente, si entrara uno de estos ejercicios del examen, estos gases de aquí no se los colocaría. Necesito que usted lo razone. Pero vamos razonando nosotros. Si de entrada, de hecho, al haber oxígeno en exceso, perdón, al haber aire en exceso, va a haber oxígeno y va a haber nitrógeno. De hecho, nitrógeno sí, porque no reacciona a nitrógeno. Va a haber un oxígeno que sale, porque hay oxígeno en exceso, ¿no? Entonces, se va a utilizar todo el oxígeno que necesita, pero como hay en exceso, hay una parte que sale. Además, hay oxígeno también acá. ¿Qué más se genera? Nos dice que de todo este etano, fíjense el enunciado, porque no debería salir etano, pero ¿por qué sale etano? Porque nos dice el enunciado que hay un 10% del etano que no reacciona, permanece sin quemarse. Entonces hay un 10% del total del etano que va a volver a salir.
El enunciado nos dice que hay un 10% del etano que se convierta a monóxido. Entonces va a salir monóxido. El enunciado nos dice que hay un 80% del etano que se convierte a dióxido. Entonces va a salir dióxido. De esa manera determinamos cuáles son los compuestos de salida. ¿Alguna consulta en este análisis antes de pasar a resolver el ejercicio? Bien. No nos dan un flujo, una base de cálculo, asignémosla nosotros, pongámosle 100 moles de F. El enunciado nos dice que de este flujo F, el 80% es etano y el 20% es oxígeno. Si vamos a trabajar con una base de 100 moles de F, eso significa no, por favor, no sé, escuché un golpe. Espérenme un ratito, escuché un golpe afuera, creo que no le han dado mi auto, ¿ya? Ya tengo, por favor. Ya. Digamos, chicos, es que escuché un golpe afuera medio fuerte, pensé que era mi vehículo que está estacionado afuera, que le dieron un golpe. Bien, entonces les decía, como está entrando 100 moles, esta foto le doy para arriba, y nos dice que el 80% es etano y el 20% es oxígeno, de ahí determinamos que vamos a trabajar con 80 moles de etano como de entrada y 20 moles de oxígeno. Fíjense que está entrando oxígeno por acá también. Ahora, obviamente, está entrando aire con 200% en exceso. Entonces, fíjense que son hasta repetitivos los ejercicios. ¿Qué hay que hacer primero antes de empezar? Pues calcular cuánto es el oxígeno, cuánto es el oxígeno que necesitamos que ingrese. Una vez que determinamos cuánto es el oxígeno teórico o necesario, si quieren ustedes que ingrese, calculamos el exceso para saber cuánto realmente ingresa, ¿no? Al calcular la cantidad de oxígeno que realmente ingresa, automáticamente ese se relaciona con nitrógeno, porque el nitrógeno va a entrar siempre proporcional a la cantidad de oxígeno que ingresa. Entonces, pero aquí nos dan dos reacciones. Fíjense, nos plantean las dos reacciones, porque hay dos, se genera monóxido por un lado y se genera dióxido por otro, y aquí nos dan las reacciones, las cuales ya están igualadas. El etano más el oxígeno, por un lado nos genera dióxido más agua, y por otro lado nos genera monóxido más agua. Recuerden que la generación de un monóxido nos indica una reacción incompleta, y la generación de dióxido nos indica una reacción completa. Perdón, me puse a leer un mensaje ahí. Están preguntándome por los certificados. Sí, hoy día se han impreso todos los días. Después de carnaval se están entregando todos los certificados en la jefatura de carrera. Ya antes les contesto porque después me voy a olvidar de la respuesta. Muy bien, tenemos dos reacciones. Entonces, nuestro cálculo no podemos hacerlo en base a una reacción incompleta. Debemos asumir que en teoría esto debe llevarse como una reacción completa. Por lo tanto, le damos un poquito más de importancia a la primera reacción, porque es la que genera el dióxido, por un lado, y segundo, porque es la reacción completa. Entonces, calculemos nosotros cuánto es el oxígeno que necesitaríamos para que se lleve a cabo el hecho de quemar este etano, inicialmente asumiendo, fíjense, que es una reacción completa. Debemos calcular el oxígeno para una reacción completa. Que de ahí no se queme todo y es otra cosa. ¿Sí? Muy bien, entonces, por eso que aquí lo estamos llamando el oxígeno teórico. Le he puesto ese nombre. ¿En qué sentido? Asumiendo una combustión completa. Entonces, fíjense que habíamos dicho que son 80 moles que ingresan de etano. Y esta primera reacción es la reacción para una combustión completa. Entonces, 80 moles. Esa reacción completa, esa combustión completa, nos dice que por cada mol de etano necesitamos 7,2 moles de oxígeno. Usamos esa relación y fíjense que son 280 moles de oxígeno en total que nosotros necesitaríamos que esté presente en el sistema. 280 es lo que necesitamos. Pero no es necesariamente lo que debe entrar por el aire. ¿Por qué no?
nosotros necesitamos 280 moles. Pero como ya está entrando 20 moles por acá, como ya está entrando 20 moles, le restamos esos 20. Entonces el oxígeno que nosotros necesitamos que entre en el aire es 260. Nosotros necesitamos que por aquí ingrese 260. Pero si vas a utilizar 280, lo que pasa es que ya tengo 20. Si ya tengo 20, yo necesito que ingrese 260. Ah, bueno, entonces aquí me está diciendo que de lo que yo necesito que entre de oxígeno en el aire, va a entrar con exceso del 200%. Ah, bueno. Entonces, de esos 260 que necesito que ingrese en el de oxígeno, bueno, moles de oxígeno que necesito que ingrese en el aire, bueno, más el por 2 si quieren, o incorporando ese exceso, está ingresando en realidad 780 moles de oxígeno, ¿no? Es decir, 260, si quisiera el 100% exceso, sería otros 260, pero como es el 200, otros 260, 3 veces en realidad, ¿no? Es decir, lo que tengo más 200 veces, 200% más, es decir, dos veces más, 780 moles de oxígeno. Eso es lo que realmente necesito que entre, es lo que necesito que entre en el aire, de oxígeno. Me detengo un ratito por si hubiera alguna pregunta. Aquí es importante que quedemos claros con una cosa, que el oxígeno que está entrando al sistema tampoco es 780. 780 es lo que necesito que entre en el aire, más los 20 que estén ingresando en el gas, en realidad están ingresando 800, ¿no? Pero en el aire va a ingresar 780. Bueno, en realidad necesitamos 260, pero está ingresando con, me pasé, pero está ingresando con un 200%. Esta es la cantidad de oxígeno que necesito entre en el aire. Necesito esta información, no el oxígeno total que entra al sistema, que es 800 por los 20 más que ingresa en el gas. Necesito saber cuánto entra de oxígeno en el aire, porque eso automáticamente, bajo la relación 21-79 con el nitrógeno, me permite determinar cuánto entra el nitrógeno en el aire. Entonces, el nitrógeno real que ingresa, si sabemos que son 780 moles de oxígeno que ingresa, ojo, en el aire, no en el sistema, bajo esta relación de 21-79, encontramos que es 2.934,3 moles de nitrógeno que ingresa al sistema por el aire, pero no hay nitrógeno en el flujo. En otras palabras, también sería en el sistema, ¿no? Porque no hay otra entrada de nitrógeno. También sería automáticamente el nitrógeno que entra al sistema. Nitrógeno que no va a reaccionar, nitrógeno que va a volver a salir. Bien. Entonces, ¿cómo quedamos? Con los cálculos que hemos hecho hasta el momento, queda así esto. Fíjense, es la cantidad de moles que ingresa en el aire, es la cantidad de moles de oxígeno que ingresa en el aire, la cantidad de moles bajo la base de cálculo de 100 moles que hemos utilizado para el flujo F, para el gas, 80 moles de etano y 20 moles de oxígeno. Si la pregunta fuera, fíjense, ¿cuántos moles de oxígeno entran al sistema? Pues sería, entran 800. Bueno, así, esa es la situación para que se lleve a cabo la quema de este gas. Pero ahora, a partir de acá, resulta que no todo el etano se logra quemar. Nosotros hemos calculado lo que en teoría necesitamos de oxígeno, que era 260, recuerden, pero que está entrando con un 200% en exceso, por eso era 780 moles. Bien, entonces, a un comienzo dice, voy a volver para arriba para que sepan dónde salen estos porcentajes. Dice el enunciado que dice. Del etano que ingresa, el 80%, solamente el 80% se convierte a dióxido. El otro 10% se convierte en monóxido y el otro 10%, estamos hablando del etano, no reacciona. Pero ¿cuánto es de etano que está ingresando? Aquí lo hemos colocado, es 80. Entonces, el 80% de estos 80 moles se convierte en dióxido. En otras palabras, el 80% de 80, quieren verlo así, son 64 moles de etano. Entonces, de esos 80 moles de etano, hay 64 moles que se va a convertir a dióxido. ¿Eso para qué nos sirve? Para poder saber cuánto es el dióxido que sale, porque no lo vamos a trabajar sobre 80,
porque ya en realidad solamente el 80% de esos 80 moles se convierte en dióxido. Entonces son 64 moles de etano solamente que se van a convertir a dióxido. Utilizando la reacción, donde generamos el dióxido, nos dice que por cada mol de etano generamos 2 moles de dióxido. Como son 64 moles que van a participar en esta reacción, pues fíjense, de dióxido hay una generación de 128 moles de dióxido, que se genera y que sale del sistema. ¿Para cuánto sale de monóxido? El enunciado nos dice que de esos 80 moles que teníamos de etano, el 10% se convierte a monóxido. O sea, entonces, de estos 10 moles de etano que se van a convertir a monóxido, ¿no? Y representan el 10%, bueno, el 10% de los 80, ¿no? Entonces, 80 por 0,10 son... Sí, son 8. ¿Por qué le puse 10 aquí? Ah, ya. Aquí hay un pequeño error. A ver, déjeme ver. No, que no es 8. Es que, ¿cómo le pongo acá? Acá debería ser 8 moles, porque es el 10%. Hay un pequeño error, voy a aprovechar para corregir. Muy bien. 8 moles de etano se van a convertir a monóxido. ¿De dónde saco ese cálculo? Que es el 10% de los 80 moles de etano. Hay 8 moles de etano que van a reaccionar para generar monóxido. Utilizamos la reacción química en función de la generación del etano a monóxido, que dice que por cada mol de etano se van a generar 2 moles de monóxido. Por lo tanto, si son 8 moles de etano que van a reaccionar hacia monóxido, usando esa relación, encontramos que de monóxido se van a generar 16 moles de monóxido. 16 moles que se generan en el sistema y que automáticamente salen. Entonces hay 16 moles de monóxido que sale. ¿Cuánto de etano sale? El enunciado decía, hay un 10% de etano que no reacciona. El 10% 80 es 8. Casualmente es 8. Esos 8 moles de etano no reaccionan. Entran al sistema y salen del sistema. Entonces hay 8 moles de etano que salen del sistema. ¿Sí? Entonces fíjense, hasta ahí que hemos calculado la cantidad de etano que sale, la cantidad de monóxido que sale, la cantidad de dióxido que sale. Veamos la gráfica. Hemos calculado estos dos y hemos calculado el etano que sale también. Ahora, ¿qué nos faltaría? ¿Cuánto sale de oxígeno y cuánto sale de nitrógeno? ¿Cuánto sale de oxígeno y cuánto sale de nitrógeno? A ver, recapitulemos un poquito para que nos acordemos cuánto de oxígeno realmente entraba al sistema. Vamos para arriba porque no hemos olvidado los cálculos que hicimos. Acá está. Nosotros necesitamos en el sistema, necesitamos 280. El oxígeno que necesitamos que entre en el aire es 260. Pero realmente lo que entra en el aire es 780. ¿No? Muy bien. Entonces, bajo con eso, vámonos a ver el oxígeno. Acá. Bien. No se olviden que el oxígeno está participando de las dos reacciones. Habíamos visto hace rato que 64 moles de etano son los que participan en la combustión completa, que 8 moles de etano es lo que participa en la combustión incompleta, ¿no? Entonces, esta primera, si vamos a trabajar con 64 moles de etano, bajo la relación de que por cada mol de etano se utiliza 7,5 moles de oxígeno, entonces hay 224 moles de oxígeno que se quema, ¿no? Que se pierde, se quema en la reacción, en la combustión completa. En la combustión incompleta, por cada mol de etano requerimos o se quema 5,5 moles de oxígeno. Entonces, como son 8 moles de etano que va a participar en la reacción incompleta, esto lo calculamos más arribita, la cantidad de moles que necesitamos en la reacción del monóxido, ¿no? Bajo esta misma relación de que por cada mol ocupamos 5,5 moles de oxígeno, hay 20 moles de oxígeno que se quema en la reacción, en la combustión incompleta. La sumatoria de ambos, ¿qué nos da? El oxígeno total que se quema. Claro, el oxígeno total que se consume.
Ya sabemos cuánto es el oxígeno total que se consume. Ahora, ¿cuánto sale? Acordémonos de este dato, por favor, 244, es lo que se consume de oxígeno. ¿Cuánto sale? Va a salir, primero, el oxígeno que entra en el gas, el oxígeno que entra en el aire, menos el oxígeno consumido, pues nos da el total de oxígeno sobrante, que será un oxígeno que sale. ¿De dónde saco estos 180 moles? No sé si está claro o lo vemos más arribita, ¿no? En el gas, en el oxígeno, en el aire, perdón, habíamos determinado que son 780 moles de oxígeno que entra. Si quieren, veámoslo un ratito. Voy a volver para atrás al comienzo de los cálculos. Aquí es, ya, fíjense. De oxígeno, nosotros necesitamos, en teoría, necesitamos 280. Con 280 se lleva a cabo toda la reacción en forma completa. Pero como está entrando 20 en el flujo F, 20, seguimos necesitando 280, pero en el aire solamente va a entrar 260. 260 debería entrar en el aire de oxígeno más los 20 que entra en el flujo. Pero en el aire tampoco me entra 260, porque me viene con un 200% en exceso. Lo que yo en teoría necesito es 260, pero como viene con un 200% en exceso, entonces entra 780 moles de oxígeno. ¿Entra dónde? Entra al quemador, pero entra en el aire, más los 20 que están entrando en el flujo, en realidad me están entrando al sistema 800. 780 del aire y me entran 20 del gas. Entonces, bajo ese criterio, vamos a ver. Ok, 780 de oxígeno que me entra en el aire, más los 20 que me entra en el gas. Creo que todo esto está al revés, ¿no? Creo que estos 20 moles debería estar al comienzo. Bueno, de esta manera, para que no se le genere confusión, lo voy a poner así. Sí tendría que ser al revés. Ahí, fíjense, ya se subió el subíndice. Menos lo que se consume. Aquí acabamos de calcular la cantidad de oxígeno que se consume, 244. Entonces hay 556 moles. Y otra vez le di un enter y se volvió a subir. Ay, este tema del editor. Ya ahí no, ya. Entonces hay 556 moles de oxígeno que no reaccionan, por lo tanto sale directamente del sistema. Como moles de oxígeno que salen. El agua que sale. El agua que sale, no hay, por ningún lado ingresa agua. El agua que sale es igual al agua que se genera en el sistema, ¿no? ¿Y cómo se genera en el sistema en función a las dos reacciones químicas? Entonces calculemos el agua que se genera en las dos reacciones químicas. Estas dos reacciones químicas acá. Recuerden que habíamos dicho que la cantidad de etano para la combustión completa era 64. Lo calculamos más arriba. La cantidad de etano para la combustión incompleta era 8 moles. Entonces, la primera reacción nos dice que por cada mol de etano se generan 3 moles de agua. Hacemos esa relación, entonces en la combustión completa se está generando 192 moles de agua. En la combustión incompleta, de la misma manera, por cada mol de etano se generan 3 moles de agua. Son 8 moles que vamos a trabajar en la combustión incompleta, ¿cierto? Entonces hay 24 moles de agua que se generan en la combustión incompleta. La sumatoria de ambos nos da el total de agua que se forma, que se genera. Agua que se genera y sale. 216 moles de agua que salen del sistema. ¿Alguna pregunta, chicos? Ingeniero, ¿será que puede volver a explicar eso del 200% de cómo sale el 780? Por favor. Ok. Y déjenme explicárselo con un ejemplo, con otro ejemplo, pero muy sencillito. ¿Ya? Si yo les digo, mira, fui a comprarme una camisa, costaba la camisa 50 bolivianos, fui y estaba 100% más cara. ¿Cuánto costaría la camisa? Estaba 50 bolivianos a un inicio. 100 bolivianos, ¿no? Para todo va por si acaso, ¿ya? Vuelvo a repetir, la camisa estaba a 50 bolivianos. Fui con mis 50 pesitos a quererla comprar y me dijeron, no, por qué sé yo, por el carnaval ha subido el 100%. Empecemos con el 100%.
la 100% más cara. Si costaba 50 y ha aumentado su precio un 100%, ¿a cuánto aumenta? A 100. A 100. Si aumenta el 100%. Y si aumentara el 200%, y la camisa costaba 50, ¿a cuánto subiría? 150. 150. Muy bien. Entonces, agarren ese criterio. Voy a volver para allá. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí está. A ver, aquí. Entonces, déjenme grabar esto, hacerle una modificación y no. A ver, ¿esto cómo lo podríamos haber expresado también? Fíjense de la siguiente manera. 260 es lo que cuesta. Si hubiera habido un incremento del 100%, significa que hay otro 200, aumentó un 260 bolivianos más. Pero si aumentó un 200%, entonces lo que ha aumentado la camisa es 520. El 200% su valor. Entonces, 520 más 260 me da los 780. Pero lo que hemos expresado aquí es 260 moles, que es lo que vale, ha aumentado un 200% su valor. De costar 260, entonces significa que se multiplica por 2 veces. Si quieren, esto podríamos haberlo expresado de esta otra manera. Esto lo voy a volver a copiar aquí. Lo que pasa es que si a veces le pongo numeritos que no queda muy claro. Esto de aquí, esto lo voy a copiar. No, bueno, pues lo agarra todo. No, mejor. Tal vez esta debería ser la forma como debía haberlo presentado mejor. ¿Sí? El 12 sube, ¿qué pasa con el editor? Lo colocara así si hubiera incrementado un 100%, pero como incrementó un 200%, acá debería haber un 2 adicional. 2 veces su precio aumentó. Lo que cuesta originalmente, más 2 veces su precio. Eso nos da 780. No sé si quedó claro, no sé quién me preguntaba. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? Enero, ahora sí. Sí, muchas gracias. Ok. Esto lo borraré así de esta manera, para que no quede ahí. Bien, chicos. Bien, voy a cortar la clase un ratito.